Vamos con la cuenta, señora secretaria. ¿Qué pasa con la... Partimos ya. Ya. Se ha recibido proyecto de ley, iniciado mensaje, que modifica la ley 20.743 respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente. Y también informe la Comisión de Minería y Energía, recayó en el proyecto iniciado en moción con urgencia suma, que modifica la ley 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país. Esta suma, presidente, vence mañana. Informe la Comisión de Educación, recayó en el proyecto de ley, iniciado mensaje con urgencia calificada de simple, que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente y modifica diversos cuerpos legales y establece diversos beneficios. Igualmente, informe la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recayó en el proyecto iniciado un mensaje que aprueba la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición suscrito entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus anexos, firmados por la República de Chile, Colombia, Estados Unidos, mexicanos y la República del Perú, en Washington, D.C., Estados Unidos, Norteamérica, el 14 de octubre de 2017. Igualmente, la solicitud de audiencia del directorio de CONAPYME para dar su opinión respecto al proyecto de ley relativo al salario mínimo mensual, presentada por su presidente, don Juan Araya Cofré. Eso es todo, presidente. Gracias, secretaria. Veo que cada día estamos más ágiles porque usted lo acaba de leer y, sin embargo, ya vamos a invitar a la gente de CONAPYME que nos acompañe por acá. ¿Ves? En menos de 30 segundos, señor Araya y su equipo ya están aquí ya. Así funcionamos en esta comisión. ¿Algo sobre la cuenta, mis estimados parlamentarios? No. Recuerden que luego, más tarde, ya nos reunimos con la comisión mixta para seguir el trabajo y votar hoy día. Presidente, eso me gustaría que se pudiera aclarar los horarios que tenemos de esta sesión y esta comisión, digamos, y la próxima que viene también de la comisión, porque tenemos también, estamos funcionando en este momento con la primera sesión de la sala, sesión especial. Gracias, presidente. Señora secretaria. Presidente, esta sesión está citada hasta las 4, precisamente para que puedan ir a votar al término de la otra sesión los temas que haya que votar, normalmente los proyectos de acuerdo. Y luego, a las 4:15 y hasta total despacho, el proyecto de ley del salario mínimo. Cosa que si también hay que ir a votar, no interrumpa el horario y pueda quedar sin efecto. Eso, presidente. Presidente, tengo una duda. Por lo que estuve viendo la sala, me da la impresión que la sesión es hasta las 16:30. Por lo tanto, se me ocurre que se va a votar como las 16:30, por ahí. Por lo que vi en el pupitre. Suspendemos ahí cuando haya que ir a votar, suspendemos. ¿Para que no quedemos sin poder votar? Sí, no, absolutamente. ¿Ah? Porque la vi que era hasta de 15 a 16:30. Sí. Salvo que si no hubiera ninguna recomendación, ni indicación, ni nada, a lo mejor en un minuto votamos todo, pero ya, dejémoslo después mejor. Por aclamación. Don Juan, le entregamos la palabra. Bien, presidente, primero, muchas gracias, porque esta invitación salió a último minuto. Habíamos hablado con todas las autoridades para que nos recibieran. Y como siempre se discute estos temas entre la CUT y la CPC, y nosotros los pequeños no figuramos, por lo tanto, Enrique Román va a hacer una pequeña exposición para que ustedes lo escuchen. Sí, pero aclararle, don Juan, que no siempre es así, porque en general, y de los años que yo estoy aquí, el señor Ortiz lleva más, ¿no es cierto?, a veces los parlamentarios piden, pero en general se nos pide que invitemos. O sea, nosotros no tenemos ninguna obligación, ¿no es cierto?, de poco también al revés, que debieron nos pedido antes, ¿no es cierto?, apenas nos pidieron y organizamos esta sesión especial de hoy día para justamente recibirlos. Pero sin problema. Para el próximo año nos recuerdan antes de que queremos estar presentes y dar nuestra opinión. Perfecto. Listo. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve y darles una visión de cuál es el enfoque de lo que voy a presentar. Si gustan, después acá tengo copias para que lo vean en papel, digamos.
Son algunas cifras que yo creo que vale la pena guardarlas. Lo primero es plantearles, digamos, que el tema del salario mínimo afecta a todas las empresas, pero desde nuestro punto de vista, a quienes afecta fundamentalmente es a las MIPYMES. Lo que no siempre está claro. El valor del salario afecta a toda la fuerza de trabajo, no solo a los que ganan el salario mínimo, sino que a los que ven que sus salarios se modifican en función del piso que pone el salario mínimo. Entonces, por lo tanto, hay dos variables que nosotros pensamos que debieran ser analizadas. La primera es cómo se compone la fuerza de trabajo que está siendo afectada y después cuáles son los valores y cómo inciden los valores en cada uno de los segmentos de tamaño de las empresas. Y aquí les voy a mostrar, digamos, cómo se ve muy mal. Yo creo que va a ser mejor, digamos, que lo vean después en papel. No pensé que iba a ser tan poco claro. Pero si ustedes miran, la parte que se ve en rojo, en definitiva, esa es la cantidad de personas que laboran en las pymes. Y la parte que está en verde son las que laboran en las grandes empresas. En naranja son los desocupados y en azulito es el servicio doméstico. Entonces, si sacamos los desocupados y la gente del servicio doméstico, ustedes pueden ver que la proporción de gente que está en las pymes es mucho más alta. Sin embargo, esto tiene una consideración que hay que hacer, que estamos hablando acá del empleo total de la economía. Cuando hablamos del empleo con contrato, la situación cambia un poco, básicamente porque las pymes tienen entre el 51 al 50, perdón, las grandes empresas tienen entre el 51 al 52% y las pymes se han ido rebajando al orden del 48%. Sin embargo, si uno suma empleadores más empleados, sigue siendo mayor, más del 50%, la gente que está empleada con contrato en el mundo pyme. Pero los datos más decisivos son estos que van a resultar más difícil verlos, y es las dificultades que muestran estos datos son las estadísticas. ¿Dónde sacamos exactamente la información para saber qué es lo que sucede con la estructura salarial por tamaño? Las encuestas son discontinuas, metodológicamente no coinciden, entonces nosotros resolvimos utilizar un dato que es bastante confiable, que son los datos de la operación renta, digamos, la última que tenemos disponible, del 2017, y la información que hay en relación con el número de ocupados por empresa, para cada uno de los tamaños de empresa, cada uno de los tamaños de la micro, la pequeña, la mediana y la grande, y cuántas son las personas que están empleadas y cuál es el nivel de remuneraciones. Y de acuerdo a eso, cuánta es la gente que gana salario mínimo en uno u otro estrato y, por lo tanto, cuáles son las implicaciones que eso puede tener. Entonces, si uno mira, los dos estratos donde están concentradas las empresas son básicamente las micros y las pequeñas. Ahí está el grueso del mundo empresarial en número, pero en términos de venta, el grueso está en el último de los segmentos, que son las grandes empresas que venden más de 100.000 UF y que explican el 70% de todo lo que se vende. O sea, el conjunto de la economía está explicada por 2.000 empresas. 2.000 empresas de este país son las que venden el 70% de todo lo que se venden y están ellas dándole una participación en el empleo por el trabajo que dan a el 26% de los trabajadores de este país. O sea, de acuerdo a estos datos del sector de impuestos internos, ese segmento, que es el más grande de las grandes empresas, es el que da el 25%, casi el 26% del empleo. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto y empieza a mirar cada uno de los segmentos, vamos a tratar de ver cuál es la renta promedio que tiene cada uno de estos. O sea, toma uno las ventas, ve cuál es la venta promedio, toma a continuación el salario total y lo divide por el número de trabajadores y saca el salario promedio por trabajador que tiene cada segmento de empresa. Entonces, los dos que tienen los salarios más altos, cosa extraña cuando uno lo ve a primera vista, son las microempresas más chicas, que son las que tienen el salario más alto de toda la economía, y las grandes empresas. Entonces uno dice, ¿cómo? Por una razón súper simple. La evasión tributaria. O sea, las empresas pequeñas, las micro unipersonales que están al borde de la informalidad, no tributan en relación con lo que venden, porque han ido informalizando cada vez más su operación. Entonces no pagan impuestos.
No, pero eso es cierto, o sea, y no tenemos ningún problema en reconocerlo. O sea, el nivel de pauperización de las pequeñas empresas está arrojando masivamente empresas pequeñas al sector informal. Estas empresas, si uno mira las cifras, hace 5, 6, 10 años antes, eran empresas formales. El mundo no se está moviendo, el mundo de la pequeña empresa, desde antes. Desde antes, es la pérdida de venta producto de la competencia desleal de las grandes. Las grandes están comiéndose eso antes que hubiera reforma laboral y reforma tributaria, que es más dramático, porque uno podría revertir alguna cosa y no va a cambiar el panorama mientras no podamos competir en condiciones relativamente justas. Entonces, Perdón, sí. ¿No tendrá que ver también, Enrique, que en el caso de las microempresas los dueños son a veces los trabajadores, sino en la mayoría de los casos, claro, y por lo tanto tienden a asalariarse mejor que cuando contratan a terceros? En el caso de ese senador, de cuando estamos hablando de las empresas más pequeñas, y uno lo mira... Perdón, diputado nomás, le gusta, a él le gusta trabajar, sí. Discúlpeme. Sí. Sí, la situación, digamos, es la siguiente. Cuando uno mira ese grupo, ahí está Faunde, ¿ya? Son la gente que en algún momento, cuando mirábamos las estadísticas, hace 10 o 15 años atrás, eran los empresarios emergentes, que se fueron al carajo. Se fueron al carajo después de la crisis asiática y no se han recuperado más. Y se han ido transformando cada vez más en empresarios informales. Entonces Faunde ya no es el empresario que sacaba el celular y que estaba construyendo una empresa. Hoy día es un microempresario informal que trata de pasar piola y ganar plata no pagando impuestos, no dando boletas. Y si no, nos explicaría que cuando uno mira esas cifras de impuestos internos, la renta que sacan por el número de trabajos, o sea, el monto de recursos dentro de la renta global de la empresa que está ocupando para pagar sueldos es mucho mayor que los costos. Eso no se explica. La única explicación posible es que no se están declarando las ventas. Ese sector gana más plata que los trabajadores de las grandes empresas. Y todo el resto, les muestro cuál es el promedio. El promedio por trabajador de ahí en adelante son 278.000 pesos y 238, que son más lo que ganan mientras más chicas son, la hipótesis anterior. Eso es el bruto de las ventas, descontado el IVA, dividido por el número de trabajadores. Descontado el IVA. En ese sentido, claro, es neto de IVA. Entonces, en las pequeñas estamos 250.000 pesos, 241.000 pesos y 288.000 pesos para los tres estratos de pequeña. En las medianas tienen 309.000 pesos promedio, en las más chicas y las medianas más grandes 331.000 pesos. Las grandes tienen, las más chicas de las grandes, 339.000 pesos, 389.000 pesos, y el tamaño anterior, digamos, a las más grandes, son de 391.000 pesos. Igual, ventas brutas, menos IVA. Es claro, y es como un promedio. Hay empresas que, o sea, personas que ganan más, que ganan medio, pero eso es el promedio. Y en las grandes empresas, las 2.000 que venden más de 100.000 UF, son 717.000 pesos. Entonces, cuando estamos hablando del salario mínimo, salvo estas micro y salvo a las grandes, todos los promedios están en torno al salario mínimo. Por lo tanto, si uno resume en la última de las láminas estas, que uno ve que en la microempresa hay 577.000 trabajadores dependientes, de los cuales, esto está extrapolado, digamos, con las cifras de la ENCLA, la encuesta del Ministerio del Trabajo, el 27, casi el 28% de las microempresas están en el salario mínimo. Esos son 161.000 trabajadores. En la pequeña empresa, que hay 1.800.000 trabajadores, el 17,20% está en el salario mínimo, que son 314.000. La mediana, que son 1.500.000 aproximadamente trabajadores, el 12,9% gana el salario mínimo, 190.000 trabajadores. Y en la gran empresa, que tiene 4,5 millones de trabajadores, el 13% gana el salario mínimo, vale decir 600.000 trabajadores. Eso lo que significa es que el grueso del problema con el salario mínimo está en las grandes empresas. Del total de 1.200.000, 600.000 salarios mínimos los pagan las grandes empresas, ¿ya? Seguramente.
Y en cambio nosotros pagamos una cantidad, digamos, que es pequeña, pero que ocupa la mitad de los salarios mínimos, pero esa mitad es la gente que gana el salario mínimo, se reparte entre 1 millón de empresas. La otra mitad se reparte entre 12.000 empresas. Por lo tanto, la proporción dentro de las grandes empresas de personas que están con salario mínimo es mucho mayor que dentro de las pequeñas empresas. Ahora, si uno ve y divide el número de empresas, o sea, el número de ventas por el número de empresas, y estamos mitad y mitad, ven la situación en la que está la pequeña empresa. O sea, vendiendo el 14% de todo lo que se vende, le tiene que pagar a la mitad de los trabajadores con esa plata. Y por lo tanto, las grandes empresas que venden el 85% de todo lo que se vende, le tiene que pagar a la otra mitad. La productividad, obviamente, de las pequeñas empresas es 5, 6, 7 veces menor que la de las grandes. Por lo tanto, si uno dijera cuánto tienen que ganar los trabajadores, $1 millón de pesos pongamos el salario mínimo, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero el problema es si hay productividad para pagarla. Y la productividad para pagarla es distinta dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con esto es que la mayoría de la gente que enfrenta un problema complejo son los pequeños empresarios, porque están en una situación en la cual su productividad no les permite pagar una cantidad que sea desproporcionada en relación a esa productividad. Entonces, seguramente hay que hacer mucho en términos de salario mínimo y el impacto que puede ocasionar en las grandes empresas, pero en las pequeñas la situación de un salario mínimo demasiado alto sería sencillamente dramática, colocaría a una gran cantidad de empresas pequeñas fuera de mercado. Entonces, si a nosotros nos preguntaran desde el punto de vista de la pequeña empresa, ¿qué es lo que se debiera hacer? Debiera haber una fijación de salario mínimo dual, 2 salarios mínimos. Son 2 mundos empresariales totalmente distintos. Sabemos que esto ustedes no lo van a considerar ahora, es demasiado tarde, es un tema muy complejo. Eso debería estar basado en la clasificación empresarial. Sí. O sea, la clasificación tradicional que hay, de mediana para arriba, de mediana para abajo. Exactamente, por venta. No por persona, porque no, por sectores, por Fíjate que no es tanta la diferencia cuando uno cambia la definición de venta a la definición del número de trabajadores, porque la cantidad de dinero que se vende es la que permite contratar un cierto número de trabajadores. Entonces hay una correlación bastante cercana. Son estadísticas distintas, pero no permiten sacar conclusiones tan distintas. Entonces lo que nosotros en el fondo... Perdón. te conoces por regiones. Ahí es más... Tenemos salario promedio más bajo. O sea, es superior, digamos, este mismo tema que tú dices. Sí. En cambio, las mineras posiblemente están todas, Claro. supuesto de uno, ¿no? Porque que no sea así, pero aparentemente harían casi todo el 90% por arriba. O sea, además tendría el impacto regional de las realidades distintas también. Y si lo hacemos sectorialmente, vemos que la proporción más alta de salarios mínimos está en 2 sectores. En la agricultura, en que el 30% son salarios mínimos, y en hoteles y restaurantes, que es donde el 25% son salarios mínimos. En hoteles y restaurantes se compensa básicamente con los mecanismos de propina, que permite tener salarios mucho más altos que el mínimo, porque siempre es el mínimo y el resto es propina. Entonces una persona que gana 200 y tantos mil pesos termina ganando 600.000 pesos a punta de propina. Claro, por supuesto. No es un ingreso estable, ni constituye un salario... Lo digo solamente para explicar por qué hay esa cantidad de gente. Entonces, lo que en definitiva nosotros quisiéramos dejar sentado es que, primero, el grueso de la fuerza de trabajo está en nuestro sector. En segundo lugar, las posibilidades de pagar salarios mínimos son distintas. Debiera haber una segmentación de tal manera que lo que se gane en la pequeña empresa sea distinto de lo que se gane en la gran empresa. Si a nosotros nos ponen el rasero de pagar los mismos salarios mínimos de las grandes empresas, se van a ver muy complicadas las pequeñas y ustedes van a ver cómo ese segmento de abajo crece cada vez más y la evasión tributaria va a crecer y las condiciones de trabajo van a empeorar, porque sencillamente no hay la posibilidad de pagar niveles demasiado altos. Si en cambio hubiera una segmentación y los salarios mínimos fueran en función de la productividad para 2 sectores, las empresas de menos de 100.000 y las empresas de más de 100.000, o si se quiere poner otro, cualquiera, debe haber alguna argumentación para poner seguramente otros niveles, sería una situación más razonable. Y lo que sí, le agradezco al senador Lorenzini esa posibilidad, diputado, perdón. Yo lo... ¿Otro más? Dos senadores. Perdón. Le está mandando mensaje al Senado, eso es lo que está haciendo. Bueno. Perdón, errores.
Entonces, el punto, digamos, es básicamente el que nosotros debiéramos tener, y vamos a hacer el intento de nuestra parte, y ustedes les agradecemos que lo escuchen, la consideración de que nuestro sector va a ser tremendamente afectado. Y en las discusiones generales, nosotros no nos hemos sentado, salvo esta ocasión, con nadie a discutir este tema, porque nadie nos ha convocado. Cuando llegue la hora de los cubos, desafortunadamente, nosotros vamos a pagar los impactos más fuertes de lo bien o lo mal que se defina ese nivel salarial. Entonces, eso era lo que queríamos plantearle sucintamente. ¿Algo que agregar, señor No, Araya? nada más que nos veremos si nos invitan a la, ¿cómo le llaman ahora? Modificación de la tributación, de la reforma tributaria, porque ahí estaremos presentes, tenemos opinión también. Gracias por el tema de escucharnos. Bueno, la verdad es que una vez que nos mandaron la carta y obviamente uno pensó para qué sería, ¿no es cierto?, que lo escucháramos, al menos en nuestro partido, y aquí hablo por la ADC, conversamos el tema. Nosotros estábamos planteando un salario mínimo de 300.000 pesos ahora, ¿no es cierto?, el 1 de agosto. Entonces, entre nosotros, y esto estoy hablando solamente nosotros, no sé si los demás compartirán, solamente la Democracia Cristiana, diputados, ¿no es cierto?, que dijimos que en virtud de esto, más o menos lo que ustedes nos están planteando hoy día, darle un plazo, ¿no es cierto?, en vez de que sea hoy día para que puedan programar, hacer presupuesto, etcétera, atrasamos el planteamiento al 1 de enero, que sean los 300 meses, que es un poco más que la inflación, no sea ahora, sino que sea al 1 de enero, un poco pensando en estos temas. Diputado Kuchel. Presidente, nos acaba de plantear de que las pequeñas y medianas empresas que él representa pagarían un costo por este. ¿En qué forma se expresa ese costo? Gracias. En realidad se expresa de dos maneras. Uno, naturalmente, en el costo más alto de los trabajadores que ganan el salario mínimo, que como les mostrábamos son un número importante. Y segundo, por las presiones al alza que existen en aquellos trabajadores que van a ver su salario acercarse al salario mínimo en la medida que éste sube. Y naturalmente van a intentar mantener la diferencia. Entonces las presiones salariales y el monto del salario, cuando chocan con una productividad insuficiente para darles respuesta, las vamos a recibir nosotros. Por ejemplo, en las grandes empresas, la gran ventaja que ellas tienen cuando suben los costos salariales es que pueden traducir eso a precio, porque ellas tienen poderes de mercado que les permiten fijar sus propios precios. Nosotros en la pequeña empresa no lo tenemos. Para nosotros el precio es un dato dado. O sea, vendemos al precio que nos ponen. Entonces, por lo tanto, cuando nos suben los costos, disminuye la utilidad y o se contrata menos, se informaliza más o se coloca la empresa en una situación cada vez más inestable. Entonces, esos son los impactos que genera sobre nosotros el salario mínimo en distintas áreas. Gracias. Diputado Auto. Gracias, presidente. Por años tuvimos una discusión aquí, en el país, digo, no solo acá, respecto de si le convenía o no le convenía al país tener ¿Dónde lo metí? salario mínimo. ¿Ah? Y había quienes pensaban que había que simplemente dejar que el mercado definiera cuáles eran los mínimos. Desde mi modesto punto de vista fue un avance civilizatorio que se establecieran mínimos. Y cuando se establecen mínimos, se establecen mínimos. Es decir, mínimos a partir de lo cual el mercado va definiendo cuánto gana quién y dónde. Y por lo tanto, la idea misma de mi amigo, viejo compañero de lucha universitaria, Enrique Román, de establecer una diferenciación de mínimos, a mí no me la... Porque es un mínimo. Y obviamente cuando uno estudia los promedios salariales, se da cuenta que hay una diferencia. Salvo la distorsión que tú señalas derivada de la subdeclaración de venta finalmente. Pero el mercado define que las empresas más grandes y consolidadas y que venden más pagan en los hechos más. El salario promedio, por supuesto, menos de lo que uno Muy poco quisiera. más, ¿eh? Y la proporción no está alineada con la magnitud de las ventas, absolutamente cierto, y eso tiene que ver con, desde mi punto de vista, la asimetría en la negociación colectiva. Primera cosa. Segundo, nos dice que
la mitad de los trabajadores del mínimo está en las empresas pequeñas y medianas y la otra mitad en las grandes y las mega empresas. Pero los porcentajes son mayores en las pequeñas y medianas que en las grandes, y por lo tanto evidentemente impacta menos en las grandes que en las pequeñas y medianas. Es distinto tener el 28% con el mínimo y subir ese 28%, y ese 28% que sube empuja a los que están arriba también a subir naturalmente. De ahí que es tan importante el salario mínimo, porque el salario mínimo es la primera piedra del edificio salarial, y si sube la primera piedra todos tienden a separarse del mínimo y seguramente impacta en el fondo casi directamente en el salario promedio. Ahora, la economía ha crecido y los salarios se han mantenido. ¿Ah? Y de ahí la relevancia que tiene la negociación del salario mínimo, que contribuye a que el crecimiento se distribuya de mejor manera entre los distintos factores de la producción. Mi tema es, nosotros entendemos que uno no puede... Ya, sí, 2 minutos. Uno no puede hacer crecer el salario mínimo simplemente por deseo, todo lo que es, porque termina impactando finalmente sobre los propios trabajadores, porque cuando tú hagas el cálculo, si te sale lo mismo 3 trabajadores y te sube el salario tanto que con eso, con lo que pagabas 3, ahora te alcanza para 2, bueno, vas a tener que trabajar con 2 nomás. ¿Ah? Pero por eso que el salario mínimo tiene que subir todo lo que sea posible subir, y hay que justipreciar los distintos factores. Y por eso tiene que ser, cualquier alza tiene que ser gradual. Pero nosotros aquí estamos discutiendo, Enrique, la necesidad de un horizonte en el cual salario mínimo y salario ético sean iguales. Sabemos que eso no se puede lograr así, ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años, pero el país debiera fijarse un horizonte programático de que eso ocurriera. Y por lo tanto tiene que crecer el salario mínimo, por lo menos lo que crece la economía. Por lo menos lo que crece la economía, porque si no vamos perdiendo cada vez más participación en eso. Por lo tanto, nosotros como parlamentarios peleamos con el gobierno para subir el máximo, pero el máximo posible. No el máximo ideal. Pero quiero que ustedes tengan claro que, por lo menos a mí respecta, yo peleo por el máximo posible dentro, por supuesto, de los márgenes, y lo mismo ha declarado recién Lorenzini, pero no podríamos hacerlo de otro modo. No podríamos. Gracias, diputado Aut. La única duda que me quedó, que podía aclararnos allá, es eso que dijo que hace algunos años estaban, diputado Aut, en la lucha. No, esa parte no sé si no hubo consenso, eso que estaban en la lucha, pero usted al final nos aclara, diputado von Mullenbrock, por favor. A ver, no significa eso. También estaba en la lucha, así que adelante, diputado. Bueno, saludar a Araya, a Enrique Román. Bueno, lamentablemente yo no estuve en su lucha, no sé si estuvimos o no estuvimos, pero... capaz que sí. Como le dijo, con tanta pasión, el diputado Aut después nos contará. Pero me quedó dando duda algunas cosas sobre su exposición, señor Román. Una que habló, quería entenderle que hay una gran cantidad de empresas sin contratos. Yo, a ser bien taxativo, no sé si escuché bien lo que usted dijo. También habló del mundo de la informalidad, que me dejó bastante sorprendido, que en el fondo esas empresas no estarían tampoco, como lo hizo ver el presidente, que lo están escuchando aquí, el Servicio de Puentes Internos, pero que no estarían tributando tampoco, porque si están en la informalidad tampoco estarían declarando cuáles son las ventas. O sea, a veces parte es informal, parte no, pero siempre... Pero habría un sector que no estaría como informado en ninguna parte. Sí. ¿Cuántas empresas micro y MIPYME son las que ustedes están, digamos, hoy día a nivel global, digamos, porque vimos las grandes, las medianas, pero su sector?
ahí le escuché, digamos, de que, bueno, que la empresa grande tenía 600.000 personas que estaban digamos, afectas al salario mínimo. Me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes de que hay un salario plurianual, como se está discutiendo, o sea, por más de un año, ¿ya? Si eso les conviene o nos conviene a ustedes como sector de la CONAPYME. Y la otra, ¿qué opinan de la propuesta de la CUT de 420.000 pesos como salario mínimo? Gracias. Vamos a hacer las consultas al final, para el tiempo. Diputado Melero, rapidito. Muy breve, porque quiero que respondan a las preguntas del diputado Van Buylenbroek de que se pronuncien si prefieren la plurianualidad o la anualidad. ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes están viendo hoy día del fenómeno migratorio? ¿Qué cantidad de gente extranjera está presionando los salarios en el mundo de la pequeña y mediana empresa? Gracias. Gracias, diputado Melero. Diputado Chilín. Sí, está repartiendo. Está repartiendo. Hicimos la lucha para que estuviera aquí hoy día. Diputado Santana. Diputado Pérez. Bueno, estamos justo, tiene 8 minutos como máximo Vamos a para tratar de contestar hacerlo en la lucha del diputado. Mira, sobre lo primero, digamos, a ver, mejor lo voy a ordenar de otra manera. A nosotros nos conviene una situación plurianual. El estar en una negociación o sufriendo impactos variables todos los años nos genera más inestabilidad. Por lo tanto, una situación... Un segundito para la bienvenida al ministro del Trabajo, que vino especialmente a escucharlo, dijo que iba a estar muy atento, entonces las indicaciones las va a entregar después, sí, de que... Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que nosotros preferiríamos. Segundo lugar, lo que dice el diputado Melero en relación con el impacto migratorio. No tenemos una cifra exacta de cómo impactan los salarios, pero la cantidad de personas que están ingresando a las pequeñas empresas es creciente y muy grande. Tanto por parte de extranjeros calificados, vale decir profesionales, que no encuentran tan fácilmente trabajo en empresas más establecidas, y sí en las nuestras. De tal... Perdón. Tenemos información como los datos que usted nos daba, más adelante el Ejecutivo, alguien que sí, porque no hay una encuesta que permita saber exactamente y realmente tendríamos que inventar. Entonces yo lo que les estoy transmitiendo es la sensación a partir de lo que nos dicen los empresarios relacionados, digamos, con nosotros. Cada vez que se ha discutido el tema de fijar límites a las personas extranjeras que trabajan en las empresas, la posición mayoritaria de nuestro sector es que no haya límite. O sea, mientras más personas se puedan contratar extranjeras, las pymes más contentas porque están encontrando mano de obra calificada, disciplinada, en buenas condiciones. ¿Y qué falta? O sea, no necesariamente más económica. Sí. Para los niveles que pagamos nosotros, que no son muy altos, digamos, tampoco están ganando menos. Y la gente que entra de mayor nivel de calificación, entran también con mayores remuneraciones. Y no conocemos, digamos, demasiados casos, hay algunos seguramente, en que por el hecho de ser extranjero alguien gane menos que alguien que es nacional. Generalmente falta el cargo y se incorpora, digamos, a la persona que está en condiciones de ocupar ese cargo. Eso es lo que podría responder así específicamente. Ahora, en relación a la otra pregunta, que era la primera, la de Pepe, no es que la posición nuestra dentro de la pequeña empresa sea de que hay que disminuir los salarios o que nos opongamos a que la gente tenga un nivel de remuneración, sino que solamente a que se incorpore dentro de la discusión el tema del límite. Por ejemplo, si hablamos de 300.000 pesos, las pequeñas empresas están en condiciones de hacer frente a eso. Si hablamos de 450.000 pesos, y estás viendo tú ahí que el promedio de lo que hoy día están pagando está en el orden de los 350, la cosa se pone muy complicada. Y eso no es una opinión, o sea, por favor, o sea, son las cifras de cuánto es lo que se puede pagar en relación con las ventas y a la productividad que hay. Entonces, si esta discusión se hace exclusivamente desde el punto de vista de lo que los trabajadores necesitan,
nos parece bien, pero ¿hasta dónde las empresas de tamaño menor, las microempresas, las pequeñas, pueden hacerlo? No es un tema valórico, no es un tema de modelo de desarrollo, sino que hasta dónde tienen recursos. Yo creo que a este país le hace falta que en un momento, y con esto termino, haya como una discusión, una mesa nacional de qué es lo que va a suceder con las pequeñas empresas. Porque estamos en un país en que el 98% son pequeñas, medianas, micro. Y en una situación en la que vamos en picada en la capacidad de generar ventas y de productividad. Entonces, por lo tanto, no es sostenible, a no ser que se diga, mira, estas 2.000 empresas que nosotros estamos mostrando y que explican casi el 70% de las ventas del producto son las que se tienen que hacer cargo del país, bueno, entonces el problema no es que migremos, o sea, hay que migrar nosotros, digamos, a buscar otras partes, porque las pymes y los 4 millones de personas que viven de ellas están sobrando. No tenemos cómo encontrar futuro, digamos, en este país. Entonces, yo les pediría, por favor, que no entendieran lo que les estoy planteando como que la pyme es un sector insensible, sino que al contrario, les pido, por favor, que ustedes tengan sensibilidad de ver hasta dónde estos 4 millones de personas que hacen parte de las micro, pequeñas y medianas empresas y que quieren ganarse la vida en el mundo del mercado y del trabajo, pueden hacer frente a esto. Y que nosotros no hemos estado sentados sistemáticamente en las mesas que discuten esto. Esto se discute entre los trabajadores de las grandes empresas y, claro, y las grandes empresas, por el otro lado, sus representantes, y nosotros quedamos fuera. Bueno, ahí queda, le voy a dar inmediato, diputado Jackson, quedan 3 minutos, pero breve, el ministro que entró, 2 mensajes que yo creo que compartimos. Uno, en las mesas de diálogo, incorporarlos a ellos también, ¿no es cierto? Y 2, una idea que puede que no sea mañana, pero es práctica, pensando, lo hemos hablado con el diputado Audio, otro de quizás en algún minuto avanzar hacia un salario quizás diferenciado por los términos en que está entre lo que son los chicos y lo que son medianos y grandes. Una idea que me parece bien que quede flotando. Finalmente, 2 minutos, diputado Jackson, porque estamos en la hora. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio y también, obviamente, a nuestros invitados. Quisiera hacer una consulta porque, a ver, en el grueso, si es que no contamos, probablemente en las que se denominan acá empresas, según ventas micro 1, debe haber un alto nivel de subdeclaración en términos de la venta, ¿no? Por supuesto. O sea, por eso se escapa acá y es valor de la renta 159, es un número absurdo. Pero en el resto uno ve, sobre todo en las micro, una cantidad de trabajadores dependientes informados que hace que cada una de las empresas, por ejemplo en la micro 3, hay como casi uno... O sea, en la micro 2 hay más empresas que número de trabajadores registrados. Por lo tanto, es una duda, o sea, es como una cifra que uno dirá que hay muchas empresas que están simplemente paradas y no están simplemente declaradas, porque hay 191.000 empresas y hay 83.000 funcionarios, o sea, trabajadores. Entonces, la diferencia son familiares no remunerados. Son familiares no remunerados. Perfecto. Que es muy típico, trabaja el padre, y no son y no están declarados entonces como no están declarados, sí, son parte de la utilidad, no son dependientes en el fondo. Perfecto. Entonces, con respecto a los dependientes, la pregunta es cuánto podrá, porque la legislación afecta a quienes están declarados y quienes tienen un contrato. Por lo tanto, si es que uno lo analiza en términos de venta, ¿cuántos trabajadores promedio tiene una micro o una pequeña empresa que compensar en un año? Uno pensará, y este es el análisis que uno siempre trata de hacer, que por supuesto debe ser diferenciado y los promedios son muy difíciles de ser certeros. ¿En qué sentido? Que si es que uno piensa, bueno, tengo que durante todo un mes sumarle, no sé, 30.000 pesos más de venta a mi pyme, ¿no? a mi microempresa, para poder suplir, no es algo tan grave, ustedes lo han dicho. Si es que tengo que sostener a 10 trabajadores y tengo ventas bajas, probablemente sea más difícil. Entonces, ese análisis de sensibilidad, que al final es cuando nosotros estamos todos en el límite, queremos empujar más, los otros quieren empujar menos, y no hay mucha evidencia que en el margen, no hay mucha evidencia que cuando uno suma un poquito, eso tenga impacto negativo en el empleo. Y para eso la cifra de cuántos trabajadores que tengan el sueldo mínimo por empresa es súper relevante. Y eso es algo que yo al menos no lo he visto, no sé si el Ministerio tiene ese dato. Pero eso al final te permite hacer un análisis de sensibilidad un poquito más acertado al impacto que tenga la pyme las ventas totales del sector. Bueno, estamos cumpliendo la hora. Antes de finalizar la sesión, si me escuchan los señores parlamentarios, si me escuchan, antes de terminar esta sesión, tenemos una petición del Ejecutivo de media hora en la otra sesión.
y como es para votar lo que va a estar sobre la mesa, entonces vamos a inaugurar la sesión a las 4:15 y luego la vamos a suspender por media hora y ya ahí entraremos a indicación o no hay indicación, etcétera, a las votaciones. Me ha pedido el Ejecutivo media hora para ir a votar a la sala también. Entonces a las 4:15 venimos, iniciamos la sesión y luego la suspendemos por esos 15, 20 minutos hasta que termine la votación en la sala y el Ejecutivo haga su cálculo, converse con el presidente, con los papas y con todo, sí. Presidente. Estamos en la hora, diputado. Sí sé, pero si estamos por unanimidad, ¿por qué no abren la sesión al tiro y la suspendemos por 45? Vamos a ir para allá, vamos a volver, después vamos... Lo que pasa es que es Comisiones Unidas, no es de Hacienda, es Unidas. Sí sé, pero aquí está, pues. Está el presidente de la Comisión de Trabajo también. Si me da lo que es el presidente de la Comisión del Trabajo... Claro, que la abra la sesión. Apriete ahí, denos el ok para que quede registrado presidente de la Comisión del Trabajo. Le voy a dar el ok, presidente. Entonces, en esa condición, bueno, cerramos primero la sesión en que estábamos, habiéndose cumplido el motivo, y han visto ustedes que lo hemos escuchado y esperamos de aquí para adelante seguirlo escuchando, y que también el gobierno ya está el ministro dándole entrevista, cafecito para la otra semana para escucharlo. Habiéndose cumplido el motivo de esta sesión, se levanta.